Buenos días al aula de primer año secundaria. ¿Qué tal? Nuevamente es un gusto comunicarnos a través de este enlace que vendría a ser el Zoom. Esta es nuestra séptima clase, nuestra séptima semana de trabajo en el curso de Historia Universal. Como ustedes bien saben, ya en estas semanas de trabajo hemos estado básicamente tratando acerca de las culturas de la edad antigua. Claro, todas las culturas de la edad antigua, durante todo este año vamos a ir hablando de forma detallada. Y el día de hoy, sí, eso es cierto, nos toca hablar acerca de una de las culturas también relevantes del periodo antiguo. Me refiero justamente a la cultura hebrea, ¿no? O también conocido como los hebreos, ¿no? Eh, vamos a pasar a la siguiente imagen. Listo. Los hebreos, ubicación geográfica, ¿no? Los hebreos se desarrollaron en el territorio que hoy en día es Palestina, ¿no? Profe, ¿y dónde es Palestina, profe? Miren, fíjense, esta zona vendría a ser lo que hoy en día es Palestina, ¿no? Ahora, esta zona pertenece al continente de Asia, escúchalo bien, al continente de Asia. ¿Mm? Toda esta zona que ves de color amarillo, todo es el continente de Asia Menor, ¿correcto? Así se le llama, Asia Menor. El continente de Asia está dividido en tres sectores: Asia Menor, Asia Central y Asia Mayor, ¿correcto? Y este territorio se encuentra en Asia Menor. Lo que hoy en día es Palestina, ¿no? Toda la zona de Palestina. A ver, límites. Por el norte, la cultura limita con los montes del Líbano. Por el sur, por donde está la flechita, limita con el desierto de Sinaí, como puedes ver ahí en el mapa, desierto de Sinaí, ¿no? Por el este, limita con el río Jordán. Ahí está el río Jordán, mira, fíjate, ahí está el río donde está la flechita, ahí está el río Jordán, ¿no? Y por el oeste con el mar Mediterráneo, ¿no? De color celeste, toda la zona. Ahí está. Norte, monte del Líbano, toda esta zona, monte del Líbano. A ver, toda esta zona donde está la flechita del mouse, monte del Líbano, o también llamado Monte Carmelo. Así es. Por el sur, hemos dicho, por el desierto de Sinaí, ahí está. Y por el este, con el río Jordán, ahí está el recorrido del río, y por el oeste con el mar Mediterráneo. ¿Listo? Ahora, entonces, esos son los límites de esta cultura que se desarrolló en aquellos tiempos. Ahora, dice acá, el río Jordán recorre el territorio de norte a sur. Claro, ahí está, miren chicos, miren. Miren, ahí está la flechita, mira cómo el río recorre toda la zona de norte a sur. Así es. Así es, chicos. Entonces, y desemboca en el Mar Muerto. Ahí está, pues, ahí está la zona del Mar Muerto, ¿no? ¿Correcto? Así es. Yo te dije bien claro que, que todas las culturas de la edad antigua estaban muy cerca de los valles, claro. ¿Qué son valles? Son territorios donde se practica la agricultura y que están muy cerca de un río. Por eso son tierras muy fértiles, porque constantemente se humedecen por el paso del río. En este caso vendría a ser del río Jordán, ¿no? Ahora, periodos. Mira acá, vamos a conocer un poco de la historia de la cultura hebrea, ¿no? Los hebreos. Quizás habrás escuchado, por ejemplo, el nombre Abraham, Isaac, Jacob, quizás Moisés, ¿no? Quizás José, quizás por ahí habrás escuchado el rey David, ¿no? El rey Salomón, la cultura hebrea, ¿no? El pasaje de la Biblia, correcto, ¿no? Que por lo general siempre los libros de la Biblia te hablan acerca de los episodios, ¿no? Los Reyes Magos. Bueno, parte de los Reyes Magos. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Claro, Jesús también pertenece a esta cultura de los hebreos, ¿sí? Así es cierto. Toda esta gama de la cultura del pueblo hebreo nace posteriormente Jesús, ¿no? Los famosos profetas, quienes anunciaban la llegada del Mesías, ¿correcto? Así es, así es.
Listo, chicos. Entonces vamos a conocer un poco de la historia. La historia de los hebreos se divide en 7 etapas. Sí, en 7 etapas. Hasta, amén, claro, Damaris, amén. Listo, entonces, en 7 etapas. Vamos a conocer. Mira, cómo se origina esta cultura de los hebreos. El periodo de los patriarcas, ¿no? Se le dice patriarcas a aquellos que iniciaron la cultura de los hebreos a través de un mensaje divino, a través de la llegada de un ángel enviado por Dios. ¿Para qué? Para que ellos inicien, sean los iniciadores de este gran proceso de la cultura hebrea. Así es, chicos. Entonces, ¿cuáles fueron los principales representantes? Tenemos a Abraham. Abraham fue el primer, ¿no?, personaje que va a recibir el mensaje de Dios a través, ¿no?, de los ángeles. Abraham en un sueño se le reveló, ¿no?, se le presentó el mensaje divino. El término Abraham, su nombre como tal, significa padre de todas las naciones. Correcto. Padre de todas las naciones. Entonces, en este caso, ¿no?, este personaje llamado Abraham vendría a ser el iniciador de todo este trayecto. Él fue el primer patriarca de esta etapa. Estamos en la primera etapa, ojo. Entonces, él condujo a los hebreos de la ciudad de Caldea hacia el valle de Canaán. ¿Dónde queda el valle de Canaán? ¿Te acuerdas del río Jordán que hemos hablado? A ver, voy a retroceder. Disculpen. ¿Te acuerdas? Acá está el río, mira. Todo esto es el río, ¿no? El río Jordán, donde está la flechita del mouse. Ya. El valle, ¿a qué se le llama valle? Hemos dicho aquel territorio que se realiza la agricultura, ¿no? Toda la zona del valle se llama Canaán. Así es. Entonces, justamente, Abraham fue el primer personaje que tuvo la misión de llevar al pueblo, a los hebreos, ¿no?, hacia el valle del Canaán, justamente el lugar donde iban ellos a establecerse. La misión de Abraham fue llevar, ¿no?, a ese territorio. Era conocida como la tierra prometida, claro, porque Dios, ¿no?, se le reveló a través de un sueño a Abraham, el cual le dijo: tú vas a ser el iniciador de esa misión que no iba a durar unos cuantos años, sino muchas generaciones. Abraham no fue quien llevó al pueblo hebreo al valle de Canaán, o también llamada, escúchalo bien, tierra prometida, no, sino va a ser sus generaciones, ¿no? Él simplemente va a pasar el mensaje de generación en generación. ¿Quién va a lograr llevar al valle, ¿no?, de Canaán o tierra prometida? Ya lo vamos a conocer. Entonces, miren, chicos, Abraham fue el primero que recibió el mensaje, ¿no? Y a partir de ahí se comienza todo el proceso histórico de los hebreos. Ahora, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, su heredero. Él también iba a ser heredero de la voluntad de Dios. Así es. A él también se le reveló Dios en un sueño. Isaac, hijo de Abraham, ¿no?, ahí dice bien claro, su gobierno fue tranquilo y próspero, claro, una época de paz, tranquilidad. Durante la época de Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Jacob y Esaú. Según lo que cuenta la Biblia, ¿no?, estos eran muy similares, ¿no? Lo único que diferenciaba a un hijo con otro, porque son gemelos, son iguales, tienen las mismas características. ¿Cuál es la única diferencia que radicaba entre Jacob y Esaú? Que Jacob era lampiño, o sea, no tenía vellos en su brazo, y Esaú sí tenía bastantes vellos. Era conocido como el velludo. Sí, y cuando estos 2 hermanos ya eran grandes, eran adultos, su padre Isaac había quedado ciego, sí, y no los podía reconocer, solamente como eran iguales, o sea, a pesar de que los tocaba, no los podía diferenciar, porque no podía ver, pues, ¿no? Entonces, lo único que diferenciaba a uno de otro era que uno tenía vellos, ¿no?, y otro que no. Jacob
no tenía vellos, ¿no? Y Esaú sí tenía vellos. Y Isaac tenía que decidirse en a quién dejar la voluntad de Dios, ¿no? Para que así pase de generación en generación. ¿Te acuerdas que comenzó con Abraham? Abraham, como tenía un solo hijo, que era Isaac, él fue el elegido. Ahora Isaac tenía que entregarle esa voluntad a su heredero, pero tenía dos hijos. ¿A quién le iba a entregar? Y él había visto a sus dos hijos que quién era el más audaz, quién era el más rudo, la persona indicada para llevar ese mensaje de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y vio que Esaú, el velludo, podía cumplir esa labor. Y Jacob como que se sintió un poco dejado de lado, pero sus ambiciones de seguir, de tener la fe de Dios, de seguir con ese mensaje, de seguir con la voluntad de Dios, lo hicieron que engañe a su padre. ¿Qué hizo Jacob? Jacob se plagó de pelos de animal, de oveja, en su brazo y se hizo pasar por Esaú. Sí, se presentó ante su padre que era ciego y su padre le dio la bendición. Al darle la bendición era como darle prácticamente ya la voluntad. Y de ahí cuando llegó Esaú ya era demasiado tarde, pues ya Jacob había recibido la voluntad de Dios por parte de Isaac. Entonces Isaac ya no podía dar a otro, ya la dio. Entonces así se armó ese proceso, ¿no? Fíjate, y a la final Jacob resultó el heredero, ¿no? De la voluntad. Y Jacob va prácticamente a ser el sucesor de esa voluntad divina que va a ser transmitida. Y así llegó el gobierno de Jacob. Jacob, llamado también Israel, justamente. El que combate por Dios, así es. Él va a ser aquel personaje que va a llevar su legado, el mensaje divino, él va a ser quien va a transmitir a sus hijos y a sus generaciones la voluntad de Dios. Ahora, Jacob tuvo 12 hijos, de a donde se levantaron los 12 pueblos de Israel, ¿correcto? Entre esos 12 hijos, el más destacado fue, ¿no? El último, no, el penúltimo, disculpen, el penúltimo. Ese sería nada más y nada menos que este personaje llamado José, ¿no? El penúltimo de sus 12 hijos, o sea, me refiero al 11º. Él va a ser un personaje dotado de una capacidad divina. ¿Cuál va a ser su capacidad divina? Va a ser el interpretar los sueños. Sí, era una persona muy, muy sabia, era una persona muy, muy capaz, ardua. Entonces, este personaje va a interpretar los sueños de otras personas, la capacidad de interpretar los sueños de sus hermanos, de su padre, ¿correcto? Porque tenía esa capacidad que Dios le dio. Y esa capacidad también fue motivo de celos por parte de sus hermanos. ¿Sus hermanos qué hicieron? Lo vendieron a un comerciante llamado Putifar como un esclavo. ¿Qué? ¿Cómo vendieron a su propio hermano? Sí, por la envidia, por los celos, por tener esa capacidad divina. Así es como José fue vendido. ¿Y qué pasó? Y cuando se enteró Jacob, que era su padre, los hermanos dijeron de que José había sido devorado por una bestia, inclusive le entregaron su ropa llena de sangre, ¿no? O sea, le mintieron a su padre. ¿Y qué pasó con José? Fue llevado como esclavo hacia Egipto. Y es en Egipto donde José prácticamente, ¿no? Pasa de ser un esclavo, escuchen bien, pasa de ser un esclavo a ser un un gran ministro del faraón. Así es. ¿Y por qué llegó a ser de esclavo a ministro, profe? Por su capacidad de interpretar los sueños. Así es, chicos. Entonces, él tenía la capacidad divina de interpretar los sueños y en un momento, ¿no? El faraón tuvo una pesadilla. Soñaba de que 7 vacas flacas, 7 vacas flacas,
¿no? Se tragaban en su sueño a 7 vacas gordas, ¿sí? Y, y el faraón tenía ese miedo, ese temor. ¿Por qué? ¿No? En este caso, sí, chicos, en este caso, ¿por qué? ¿No? Había sucedido ese sueño, ¿no? ¿Por qué se estaba presentando esa pesadilla que atormentaba al faraón? Y nadie podía interpretar esa pesadilla, ese sueño. ¿Por qué 7 vacas flacas se tragaban a 7 vacas gordas? Y es así como el faraón fue recomendado por un esclavo llamado, ¿no? José, que él tenía la capacidad de interpretar los sueños. Y fue traído el esclavo José, y el faraón dijo, ¿no? Este ha sido mi sueño, una pesadilla tremenda que me aturde. Y José automáticamente interpretó, porque tenía esa capacidad divina. Y él indicó de que, ¿no? Que esas, muy bien, Damaris, ¿no? Entonces interpretó que que el faraón había soñado con 7 vacas flacas que se tragaban a 7 vacas gordas. ¿Por qué? Porque durante esa época, Egipto está pasando por una etapa próspera, una etapa, ¿no? Donde durante 7 años, en ese transcurso, van a tener una gran prosperidad, pero después van a venir 7 años de crisis, de sequía. ¿Qué sequía, profesor? Cuando no se puede cultivar, ¿correcto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, hambruna, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, ¿no? Al interpretar el sueño, José, el faraón ya estuvo más tranquilo porque ya sabía qué significaba ese sueño. Entonces, ¿qué dijo? Tráiganme a José y él va a ser mi asesor, ¿no? Y así se fue ganando el respeto, el afecto del faraón, a tal punto de convertirlo en su ministro. Claro. Así es, chicos. Entonces, ¿pero qué sucedió, profesor? ¿Qué sucedió con la familia de José? Claro, durante esa época de la crisis, ¿te acuerdas? De la hambruna que ya empezaba a azotar no solamente a Egipto, sino también a la familia de José que estaba viviendo en el desierto. Sí, ¿y qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Justamente en esa época, ¿no? Claro, en el gobierno, ¿no? Mientras que Egipto se preparaba para la gran hambruna, ¿no? El faraón, como ya sabía qué es lo que iba a suceder, almacenó en sus grandes reservas bastante trigo, bastantes alimentos para enfrentar la hambruna que venía y que iba a pasar durante 7 años. Entonces, ya estaba tomando las precauciones el faraón. Pero ¿qué sucedía con la familia de José que vivía en el desierto? Llegó esos 7 años y fue golpeada severamente por la sequía, sí. Ahora, y José, como ya era un ministro del faraón, se enteró de la situación e invitó, ¿no? E invitó a Jacob, a su papá y a sus hermanos, ¿no? A que ingresen a Egipto, ¿no? Que está viviendo, Egipto había tomado las medidas necesarias para enfrentar la crisis. Entonces, es así donde se reúnen nuevamente, pero ninguno de los hermanos sabía, ¿no? Que era justamente el ministro, era su propio hermano, al que habían vendido. Imagínate cómo da vueltas la vida. Y es así como José prácticamente se reúne con su familia sin que ellos se den cuenta que era el mismísimo José, porque estaba vestido como un egipcio, así es, ya no como un hebreo. Entonces, se reúnen y es así como se vuelve a tramar un episodio en el cual el padre de Jacob, ¿no? Disculpen, el padre de José, que era Jacob, en un principio no quiso estar en Egipto, no se sentía cómodo. Regresó al desierto con sus hijos, pero durante ese regreso José había tramado una estrategia, ¿no? Había acusado a sus propios hermanos de haber robado alguna de las reliquias o tesoros del faraón. Y, y se quedó
uno de sus hijos de Jacob, ¿no? Y los otros regresaron y nuevamente, bueno, se enteraron de que el ministro posteriormente era José, y es así como José nuevamente se reúne con su familia, perdona a sus hermanos por haberlo vendido como un esclavo, y desde ese momento José vive en Egipto con toda su familia, sus hermanos y su papá, que ya era muy anciano, ¿no? Jacob. Y es así que los hebreos llegan a Egipto. Por eso dice ahí, miren en el dibujito, ¿no? Mira, ahí está Jacob con sus 12 hijos y llegan a Egipto. Claro, José es quien los lleva a Egipto, a todo el pueblo hebreo. ¿Listo? Entonces, es así como los hebreos viven en Egipto, pero después de José, una vez que muere José, ¿no? El que interpretaba los sueños, prácticamente los hebreos fueron tratados ya no como extranjeros, como extranjeros o como invitados de buena fe, sino que automáticamente una vez que murió José, los hebreos fueron tratados de lo peor en Egipto, fueron tratados como esclavos. Mira acá tenemos una imagen, mira cómo fueron tratados por los egipcios, como esclavos, así es. Ahora, ¿y quién va a ser el salvador de los hebreos? Ahí está, justamente llegó Moisés. Moisés se va a convertir en el salvador de los hebreos, quien va a permitir retirar, ¿no?, al pueblo. Él va a ser el nuevo enviado por Dios, ¿no? El que va a llevar la voluntad de Dios, el mensaje. Él fue el elegido. ¿Para qué? Para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios. Entonces Moisés va a liderar el movimiento. ¿Y te acuerdas de las 7 plagas de Egipto? Sí, él se va a enfrentar a Ramsés II, ¿correcto? Ramsés II era prácticamente el faraón que gobernaba en aquellos tiempos. Las 7 plagas atemorizaron al faraón y no le quedó otra opción de dejarlos ir. Y así se retiraron los hebreos. Y sucede un hecho épico donde el mar se abre, ¿no? El mar rojo se abre y por donde pasa el pueblo hebreo con ayuda de Dios, y es así como continúan su recorrido. ¿Hacia dónde? ¿Te acuerdas? Hacia la tierra prometida. ¿Cómo se llama la tierra prometida? Se llama el Valle de Canaán, ¿correcto? Y es así, chicos, ¿cómo se le llama a ese proceso donde Moisés va a viajar con todo el pueblo llevándolos a la tierra prometida? Se le va a llamar el Éxodo, ¿no? Éxodo que prácticamente duró 40 años. Imagínate, perdidos por el desierto. Profe, pero ¿cómo se van a demorar 40 años por el desierto? Es que, ¿sabe lo que sucedió? Que Dios castigó al pueblo hebreo. ¿Por qué? Pero si era su propio pueblo, ¿cómo los va a castigar, profe? Porque ellos habían cometido muchos actos, muchos pecados durante el viaje y Dios no perdona los pecados, ¿no? Entonces los castigó perdidos 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque habían caído en muchos pecados y Dios no se olvida. Así es. Entonces, durante 40 años viajaron por el desierto para encontrar la tierra prometida. Moisés poco a poco se hacía cada vez anciano, ¿no?, en esa misión. Y, y prácticamente antes, antes de retirarse Moisés, dejó la voluntad de Dios a otra persona capaz de llegar a la tierra prometida. Y esa va a ser Josué. Josué, a diferencia de los anteriores que hemos hablado, a diferencia de Abraham, a diferencia de Isaac, a diferencia de Jacob, a diferencia de José, a diferencia de Moisés, Josué tenía una capacidad diferente. Él era un personaje preparado para la guerra, era un soldado, pero también tenía mucho amor, mucha fe a Dios. Así es, chicos. Entonces, él va a ser el heredero de la voluntad de Dios. Y él va a ser
el que va a llegar a la tierra prometida. Sí, Josué. Acá está, mira, acá lo tenemos a Josué, mira. Tenemos en una foto con su escudo, ¿correcto? Ahí está, muy bien. Debajo teníamos a Moisés, ¿no? Los 40 años que se llaman el Éxodo, perdidos en el desierto, porque habían cometido muchos pecados, ¿no? Así es. Entonces Josué llegó a la tierra prometida y dice, conquista de la tierra prometida, dice, en el dibujito. Así es, chicos. Entonces, miren, este es el primer periodo. Profe, es una leyenda prácticamente que nos ha narrado acerca de la vivencia de este proceso, ¿no? Y estamos en el primer periodo, todavía nos faltan 7 periodos, pero profe, solamente quedan 7 minutos. Sí, vamos a reiniciar, vamos a reiniciar. Chicos, escuchen, yo les voy a dar la indicación, todavía, por favor, ¿ya? Que queden 2 minutos y les voy a dar la indicación. ¿Ya? A ver, entonces pasamos al segundo periodo, el periodo de los jueces, ¿no? El periodo de los jueces se le dice así, jueces, porque estos personajes que van a aparecer en esta época, ¿no? Después de que ya los hebreos llegaron a la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida. ¿Quién llevó a la tierra prometida? Josué, no te olvides, ¿no? Entonces, una vez que se instalaron en la tierra prometida, ahora ellos van a defender su territorio. ¿Y quiénes se van a encargar de defender su territorio? Justamente los jueces, llamados así. Los jueces van a defender su territorio de la invasión de pueblos extranjeros. Acá tenemos, por ejemplo, ¿a quiénes? A Gedeón, a Jefte, Débora y Sansón, y por último, Samuel, ¿no? Esos fueron los grandes jueces en este segundo periodo. Por ejemplo, Gedeón venció a las tribus madianitas, Jefte venció a las tribus amonitas, Débora venció a las tribus cananeas, Sansón luchó contra los filisteos y Samuel fue el último juez, ¿no? Y va a unir a las 12 tribus. ¿Te acuerdas que Jacob tuvo 12 hijos? ¿Te acuerdas que dije que de ahí van a nacer 12 tribus de cada hijo? Correcto. ¿Y quién va a unir a todas esas tribus para formar un solo reino? Va a ser Samuel, el último juez que ves abajo en la parte inferior. Así es, chicos. Entonces, y así pasamos, disculpen, a ver, ya, a ver, vamos a cuadrar bien. Listo. Entonces, a ver, listo. Ya, entonces, es así prácticamente que con Samuel se va a unir los 12 pueblos, ¿no? Los 12 pueblos para formar un solo reino. Y así comienza el tercer periodo llamado el periodo de los reyes o el reino, ¿no? De los hebreos. Listo. A ver, chicos, entonces estamos acá en este tercer periodo